¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y como saben estoy haciendo desde hace un tiempo distintas tiradas acerca de los gobiernos en Latinoamérica. Hace mucho tiempo que la gente de Colombia me está pidiendo que haga un análisis sobre el gobierno de Petro, así que bueno, lo voy a hacer hoy. Vamos a ver algunas perspectivas, trato de ser lo más objetivo posible, solo voy a decir lo que dicen las cartas. En mi opinión, por supuesto, no tengo una opinión tendiente hacia la izquierda, eso lo digo de antemano para los que estén mirando el video, pero no quiere decir que en algunos lados, en algunos lugares, como en el caso de Colombia, no haga falta determinado giro para la izquierda, para la justicia social. Así que bueno, hay algunos datos, sé que el Congreso está siendo un gran problema para el gobierno de Petro y también que hay un movimiento de fuera Petro. Así que voy a intentar ver con mis cartas qué es lo que me sale en función del futuro de este gobierno para el país de Colombia. Así que es lo que voy a ver hoy y no tiene que ver con favoritismo. Recuerden que yo siempre digo lo que me sale en las cartas y lo que veo en las cartas más allá de mis opiniones. Yo puedo opinar muchísimas cosas, he visto algunas reyertas de Petro también con Javier Milei. Intenta, yo diría, por decirlo personalmente, que la idea de Petro es imponer un gobierno de izquierda, claramente, ¿no? Él viene desde las guerrillas, eso está claro, o sea, no es ninguna novedad para los colombianos, pero bueno, yo creo que trata de imponer un modelo dentro de lo que es Sudamérica que incluya una idea de izquierda medianamente ordenada, que no sea una cuestión por lo menos cercana a Venezuela, se ha visto también en sus diferencias con Maduro. Pero vamos a ver si eso es tan real con mis propias cartas. Así que lo primero que voy a hacer es pedir 5 cartas que me digan un poco hacia dónde va la realidad política de Venezuela. He visto las marchas también, quédense tranquilos que estoy informado. Pero en esta primera apreciación voy a intentar ver mínimamente qué me dicen mis cartas y ya iré haciendo otros videos con detalles para los que me digan, no dijo nada concreto. Lo voy a ver, créanme, se lo prometí a la gente de Colombia, igual que hice con Venezuela y fui avanzando y voy a hacer eso con los colombianos. Así que vamos con estas 5 cartas. 1, 2, esto es lo que se viene para 2025, 3, 4 y 5 cartas. Y lo que yo vea lo voy a hacer y voy a hacer preguntas también un poco exageradas para ver si puede ocurrir algo que conmocione un poco la política colombiana, a ver qué puede pasar. Hay resistencia, hay marchas, pero ya sabemos que los medios de comunicación también son dubitables, ¿no? Yo lo veo a Petro opinando acerca de reformas agrarias, cuestiones que parecen de un pasado comunista, así que bueno, voy a ver cuánto de eso hay y cuánto no hay en el gobierno de Petro. Bueno, lo primero que se ve es que va a haber de parte, esto se los digo, no me digan no pasó, porque yo no soy un noticiero, soy un tarotista, así que lo que les digo, lo primero que sale con respecto a este gobierno es que va a haber préstamos del exterior, tal vez arreglados con el FMI, con el Banco Mundial, pero hay un ingreso de dinero para apoyar determinadas cuestiones del gobierno de Petro. Hay una mujer que es parte de la oposición, que ya lo estuve viendo. Hay 2 mujeres que están prácticamente peleando por un papel en la oposición. Hay una en particular que va a acrecentar su lucha contra Petro. Va a ser la figura antagónica. Lo que sí no se puede negar en Colombia es que en este momento van hacia una polarización. Eso ya pasó en otros países de Latinoamérica, no intento compararlo, cada país es diferente, pero hay cosas que son comunes. Si revisamos la historia de Latinoamérica, de Sudamérica, vamos a ver que hay procesos que se han dado en distintos países con variantes desde las dictaduras militares que ocuparon la década del 70 y 80 hasta los gobiernos neoliberales o los gobiernos que empiezan a tener una tendencia de izquierda. Así que bueno, una mujer será absolutamente su coprotagonista, ya no será solamente el Congreso o algunas figuras que estén esparcidas, sino claramente se le va a plantear una oposición y una mujer será la que la va a liderar mucho más claramente que lo que ocurre hoy día. Bueno, hay mucho sacrificio también de parte del pueblo, eso ya se sabe. Va a haber
cosas ocultas, casos de corrupción durante el año que viene realmente, y también relacionados tal vez con una mujer, eso es lo que tengo acá. Y va a haber bastante inquietud de parte de la gente, ¿no? Esta cuestión que nos sale no poder dormir, no poder descansar, es como una lucha incansable este tercer año del gobierno de Petro, que ya ha tenido años difíciles con respecto al Congreso. Así que bueno, lo primero que voy a preguntar es si se va a recrudecer el clima de las manifestaciones. Quiero ver eso, quiero ver si va a haber realmente... Yo recuerdo siempre las imágenes en 2019 de Colombia, que eran bastante fuertes, ¿no? Vamos a ver si algo de ese tipo podría volver a repetirse en Colombia. Voy a sacar 3 cartas, a ver qué me contestan. Me sale que sí, que está planeado de alguna manera, que hay un planeamiento y sobre todo de una figura de la oposición, de un hombre, y habría a través de esto la idea de la toma de gobierno. La verdad que me sorprende porque yo estaba haciendo una tirada bastante más tranquila, no esperaba que haya directamente una acción. Quiero saber si va a haber una acción concreta, porque da la impresión cuando Petro se queja, ¿no? Es un personaje bastante histriónico Petro en sí mismo como político. Por eso me da la impresión que fue muy interesante el cruce que tuvo con Javier Milei, ¿no? O sea, 2 personajes que Milei no le dio cierta entidad, la verdad que no estaban en vivo cuando se dio eso. Petro habló después, la verdad que fue una vergüenza un poco lo que pasó. Pero bueno, lo que vemos acá es que hay realmente pareciera una intención de fuera Petro. Así que voy a preguntar claramente si va a haber durante el año 2025 un intento de golpe blando sobre Petro. Voy a buscar un arcano mayor porque es una pregunta importante. Acá me salió que sí hay una intención. Sale derrocamiento claramente, que la idea es derrocarlo. Sale sobre todo basado en el tema de los trabajadores, de la ley laboral, ¿no? Que se sacó. Sale gente poniendo dinero. Sale que no va a haber, que es una cosa a largo plazo. Eso es lo que se ve acá en el ermitaño. O sea, la idea no es hacer un golpe tan claro, sino pequeñas manifestaciones que vayan derroyendo de alguna manera, quitándole poder al gobierno de Petro de cara a 2026. Fíjense que un detalle que por ahí tal vez los colombianos no lo ven, pero que para alguien que está viéndolo desde afuera es bastante llamativo, es que se esté hablando de 2026, siendo que el gobierno no está ni en la mitad de esto, ¿no? O sea, bueno, la intención de hacer un golpe blando está claramente. La intención de que rescinda, de que Petro se retire del gobierno, sobre todo por el tema de la reforma laboral, que ahora voy a tirar exactamente las 2 cosas que se aprobaron, que una es la reforma laboral y la otra la ley de pensiones. No me voy a poner a analizar eso, pero realmente aumenta mucho el presupuesto nacional todo eso. Bueno, lo que se ve acá es una intención, sobre todo por el tema de la reforma laboral, y la idea es hacerlo a largo plazo, como para llegar a 2026 con el gobierno de Petro, digamos, como decimos en Argentina, domado, ¿no? O sea, tratando de que no llegue de buena manera y oponerle a esta mujer. Esta mujer irá creciendo a lo largo de 2025 como opositora. Eso es lo que les anticipo. Vamos a ver, voy a hacer algunas preguntas ridículas porque es lo que la gente se plantea, también como si quiere que sea Venezuela. Bueno, lo primero que estamos viendo es esto, a largo plazo. No va a haber estos incidentes, sino que yo diría que voy a preguntar ya que estamos si para el año de las elecciones mismo va a ocurrir esto, ¿no? Una cuestión de revuelta social complicada. Voy a buscar una arcano mayor. Sale que desde el extranjero también se impulsan estas cosas. Sale ciertas alianzas con el extranjero en contra de Petro. La mujer está, digamos, unida a estas alianzas. Muy económicas. Vienen viajeros del exterior con esto. No me sale, ¿eh? Hay mucho dinero en juego con Colombia, eso se sabe, está clarísimo. La tristeza del pueblo. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, según mi panorama, se lo va a dejar pasar este 2025, pero durante el 2026 la verdad que cómo vienen las cosas, la tendencia dominante es que esté prendido fuego Colombia. Lo lamento, no es mi interés que algo así pase. Yo le tengo un gran cariño al pueblo colombiano, pero esta gente va a empezar a operar de a poco.
la idea es comérselo, la idea es que no termine su gobierno bien, o por lo menos termine lo más tullido posible para ocupar de nuevo el gobierno. Va a haber préstamo de dinero, que eso también los va a poner nerviosos, porque se va a poder impulsar el trabajo, va a haber un crecimiento económico, entonces ante ese temor las revueltas. Voy a preguntar si realmente, que puede ser real también, la intención de Petro sea convertirse en algo parecido a lo que es Nicolás Maduro en Venezuela. Es una pregunta un poco fuerte, pero bueno, muchos se la hacen o la acusan de eso. No, me sale que no, que busca posicionarse. Es medio lo que yo sospechaba de alguna manera, no llegar a ese nivel, pero sí posicionar a la izquierda dentro de Sudamérica. Tiene palabras fuertes Petro, yo lo he escuchado declarar, habla casi como si estuviera en un manifiesto marxista, por supuesto progresista, ¿no? Asociado a toda esta disyuntiva mundial que hay ahora entre derechas e izquierdas, que parece realmente para muchos de nosotros algo extemporáneo, ¿no? Fuera de tiempo, pero busca posicionar a Colombia como el ejemplo progresista, de alguna manera, de Sudamérica. Esa es la idea de Petro, no instalarse como Maduro, que de alguna manera es una visión de izquierda negativa para el resto del mundo. Acá no se olviden que estos procesos no son solamente de cada región, no se olviden que hay gente que maneja los hilos de todo esto, y no podemos pensar que esto es solo un fenómeno local en cada uno de los países sudamericanos. Seríamos muy inocentes cuando hemos tenido historias paralelas, tanto de izquierda como de derecha, así que busca posicionarse. Quiero saber si finalmente la reforma agraria en el Congreso, yo ya tengo acá que aprobada la ley de pensiones y la laboral en casi todos los aspectos, pero quiero saber si va a poder intensificar en el Congreso la reforma agraria Petro. Salen muchos jóvenes tratando de apoyar eso, desde el extranjero no se ve mal. La respuesta es absolutamente sí. Esto sí es muy llamativo, porque por lo que estuve viendo no parece ser que la reforma agraria terminara saliendo, de hecho salió rechazada, pero podría intentarse en el 2025 y podría tener aprobación. Quiero saber también si seguirán las crisis de gabinete dentro del gobierno de Petro. La respuesta es sí, absolutamente. Va a haber una limpieza enorme en el gabinete de Petro, que ya la hubo, pero va a haber otra limpieza más en 2025, donde él intentará que todos respondan a él, como ven en la carta, ¿no? La carta de la fuerza que nos indica una mujer, que en este caso representa a Petro, es una fuerza de seducción, tratando de convencer. Eso es lo que vemos acá. Ya saben, va a haber también una mujer como opositora, recuerden eso, muy importante. Yo sé que hay dos mujeres en pugna, pero una de las dos va a cobrar fuerza y va a ser como la cara visible de la oposición. Eso es lo que vamos a tener en respecto a Petro. Va a ser una especie, no diría que de Corina Machado en Venezuela, pero algo similar, ¿no? Ustedes que siguen también muy de cerca lo que ocurre en Venezuela, los colombianos. Así que tenemos toda una perspectiva. Quiero saber ahora lo bueno, pues ya pregunté lo malo, ya saben, espero que no ocurra, espero que en 2026 no haya este tipo de revueltas, ¿no? Que se ven acá. Va a haber revueltas en 2025, pero leves, no se ve una gran manifestación. Va a ser como hasta ahora, el fuera Petro, ¿no? Esa campaña, como de terminemos con esto antes de que sea tarde, esa idea que hay contra la izquierda. Pero voy a preguntar si realmente la reforma laboral va a generar un bienestar económico y de trabajo en Colombia. Voy a buscar una cosa mejor, es como un comienzo, me sale acá. Se ahorra bastante dinero, o sea, va a aumentar el PBI prácticamente, por lo que parece. Vamos a ver qué más hay. No sale la respuesta, es complicado, parece que va a llevar un tiempo. Sale algo de dinero, pero vamos a ver. La respuesta es: están todas las herramientas para que eso pase. Me sale la carta del mago, así que por lo menos las herramientas desde el punto de vista de las reformas que se dieron a nivel laboral y en las pensiones podrían generar que haya un crecimiento económico y disponibilidad de trabajo en el gobierno de Petro de este 2025. O sea, el panorama es muy similar al que venimos teniendo. No se ven grandes alteraciones. Lo de la reforma agraria podría llegar a ser, si entra como me dice a mí en el Congreso, podría llegar a ser algo que genere tanto alertas de un lado como del otro lado de la oposición
algún tipo de situación un poco más brusca, pero por ahora se ve así. Quiero saber si el 2025 va a ser un buen año de gobierno para Petro. Yo trato de ser lo más independiente posible. Sale que algunos grupos van a festejar esto y sale que no, que bueno, esta es una carta claramente que tiene que ver con una de las propuestas de Petro, que es el cambio. O sea, sale como un cambio grande, ¿no? Como una posibilidad de un cambio grande, y supongo que esto va a tener que ver con la reforma agraria. El 2025 es el año donde Petro espera, o por lo menos tiene convencimiento, de generar el gran cambio que prometió y que hasta ahora en estos 2 años, si bien hay arrebatos de un lado o del otro, no se terminaron de ver. Voy a preguntar, por último, estoy haciendo una aproximación, ya voy a ir más claramente, sobre todo con este personaje, esta mujer, en alguna de las tiradas, siempre y cuando los colombianos acompañen las tiradas de tarot que hago, así que tal vez lo vuelva a hacer. Pongan like, los que quieran pueden colaborar con el PayPal en el canal. Voy a ver, hacer algo más específico, pero quería ver un poco cómo viene la cosa. Quiero saber claramente, bueno, si Petro no va a dimitir, ¿no? Si no se va a ir, que creo que no, pero vamos a preguntarlo por las dudas. Sale que está en guerra, sale que sobre todo quiere combatir la corrupción, que es lo que le está trayendo problemas. Conseguir el dinero necesario para sostener el Estado, que eso parece que va a venir un préstamo desde afuera. Repartir ese dinero, o sea, que haya dinero en las calles, en el pueblo. Y sale que sí, que va a estar, que él tiene la paciencia y la resistencia necesaria para no irse del gobierno y aguantar hasta el 2026, pase lo que pase en Colombia. Les aclaro que yo no tengo ningún favoritismo, no me gusta la izquierda, pero voy a tirar lo que digan las cartas, se lo dije ya, y sale como una situación bastante estable dentro de lo que serían las expectativas. Por supuesto que cada uno se va a hacer problema por su propia supervivencia y por sus ideas políticas, pero no parece ser hasta el 2026 donde sí se ven cuestiones bastante complejas. Parece un año bastante bueno, incluso con algún crecimiento en el gobierno, ¿no? O sea, en la parte económica en Colombia. Voy a preguntar ahora si finalmente, para tener una noción de futuro, en 2026 lograría la oposición tomar el gobierno de Petro, ¿no? O sea, si lo voy a preguntar de ese lado para ver qué me sale. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que hay todo tipo de reuniones y todo tipo de ideas con respecto a esto. La mujer otra vez va a hacer lo que sea para llegar. Quieren un comienzo diferente, sobre todo en lo laboral. Ese tema de lo laboral, de la reforma laboral, es muy fuerte para Colombia. Sale que sí, y que incluso usarían la justicia para lograrlo. O sea, si las elecciones no dieran como quieren, utilizarían algunas maniobras judiciales para poder retornar al poder en Colombia. Así que recuerden que son tendencias dominantes, que esto iría variando. Si les interesa que siga haciendo tiradas acerca de Colombia, pongan su like, colaboren con el canal. Yo voy a estar acá, igual que lo estuve para Venezuela, para México, para Estados Unidos y para Uruguay. Así que estuve haciendo sus elecciones. Yo creo que pensar en 2026, tal vez Petro lo estén adelantando, pues parece un poco raro eso de hablar de 2026, faltando 2 años. Las elecciones de Colombia no están próximas, no es como el caso de Venezuela, por eso nombraba Venezuela, que ya ocurrió. Así que bueno, lo que tenemos acá es un panorama bastante variopinto de cosas que ocurrían, tanto buenas como malas, en este 2025 de Petro. Les agradezco muchísimo a los colombianos que me han acompañado en esta tirada. Me encanta hacer algo para ustedes, para ver qué ven, y creo que tienen conclusiones muy interesantes acá en esta tirada, para ver cómo vienen los próximos años. Obviamente puede variar, así que lo iremos viendo de cerca si ustedes acompañan el video. Y les envío desde acá un caluroso saludo desde Argentina, un abrazo muy grande a nuestros queridos compañeros colombianos desde acá, desde Buenos Aires. Que estén muy bien, que tengan un excelente día.